Tardes, buenos días o buenas noches, estimados y estimadas estudiantes. En esta clase virtual vamos a trabajar el tema de sistemas o métodos de ordenación documental. La ordenación es un concepto que ha sido definido en el reglamento de la Ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos, aplicable al contexto costarricense, tanto para empresas privadas como públicas, al revés, más bien. Reglamenta para las empresas públicas y las privadas que quieran acogerse a ella. Dice que la ordenación consiste en la asignación de números o letras a los documentos y la colocación en el espacio físico correspondiente. Debemos considerar entonces que el alfabeto reúne todas las letras de una lengua, en el caso del español 27 letras y en inglés 26. El concepto de alfabetizar consiste en ordenar los nombres de personas o de personas físicas o personas jurídicas, empresas, de manera alfabética en unidades de archivo. Cada unidad de archivo se determina por una letra, una inicial, una abreviatura, una palabra o número dentro del nombre de la persona o de la empresa. Empresa, llámese institución o empresa privada. Como por ejemplo la Universidad Nacional, que sería una institución o una organización pública. Bien, tenemos que definir qué es una unidad clave o primera unidad, es decir, los nombres de personas se organizan por unidades de orden o por unidades claves. En el caso de la primera unidad del nombre sería el nombre de la persona o el nombre de la empresa. Esos nombres debemos indizarlos, especialmente los nombres de empresa. Los nombres de personas se indizan. Los nombres de empresas no se indizan, se consideran idénticas. ¿Qué significa indizar? Invertir el nombre de la persona, es decir, si mi nombre es Isabel Araya Muñoz, de manera indizada sería partiendo del primer apellido, Araya, del segundo apellido, Muñoz, con una coma, y el nombre de pila, que en mi caso sería Isabel. Veamos el ejemplo: María Ramírez Luna, ese es el nombre usualmente como le llamamos. Sin embargo, a la hora de indizar, lo que hacemos es invertir ese nombre partiendo del primer apellido, el segundo apellido y el nombre de pila. Hablamos de primer apellido y segundo apellido porque no podemos decir apellido paterno y apellido materno, porque en la práctica no todos tienen apellido paterno y apellido materno. Por lo tanto, le llamaremos primer apellido y segundo apellido. Y nombre de pila, que es el nombre por el que fue bautizado o inscrito en el registro civil. Por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo el ejemplo de María Ramírez Luna, el nombre de la persona, y el nombre indizado, es decir, invertimos y los dividimos con una coma entre los apellidos y el nombre. Si la persona solo tiene un apellido, sería el primer apellido, la coma y el nombre. Los nombres de empresas o de personas jurídicas o instituciones no se indizan, quedan igual. Por ejemplo, Universidad Nacional, no se le da vuelta, sino que queda exactamente igual. Bien, tenemos unos métodos de ordenación que así los regula también la Ley 7202. Esos métodos de ordenación, tenemos los alfabéticos. Esto pueden llamarse también sistemas o métodos de ordenación. En adelante yo les llamo sistemas o métodos de ordenación porque pueden usarse como sistemas o como métodos dentro de un sistema de clasificación. Ya más adelante vamos a entender un poco este concepto. El alfabético, tenemos dentro de esos métodos de ordenación que la Ley 7202 orienta, están el alfabético, el cronológico y el numérico. El alfabético, que es el que vamos a trabajar hoy en el tema de personas, se divide por onomástico, toponímico y asuntos. El
No, onomástico se refiere a nombres propios de personas o de empresas o instituciones. El alfabético toponímico se refiere a nombres propios de lugares. Y el alfabético por asuntos o materias o temas o materias. Por ejemplo, un proyecto es un asunto, una asesoría específica es un asunto, etc. Ya vamos a ir a ver unos detalles sobre esto. Y luego tenemos el cronológico, que es que aplica el año, el mes y el día del documento para hacer tanto la clasificación, que podría ser por años, meses o periodos también, quinquenios, siglos, etcétera. Eso va a depender del fondo documental con el que estemos trabajando. Y el numérico, que asigna números a los documentos o a las carpetas o combinación de números y letras. Bien, dentro de esos sistemas o métodos de ordenación, teníamos el alfabético, el cronológico, el numérico y el ORFAS o UORFU, como se le llama ahora. Este último se refiere a un sistema de clasificación orgánico funcional, es decir, basado en la estructura orgánica o el organigrama de la empresa, que este se verá en el próximo curso lectivo, en el próximo ciclo. En el Administración de Documentos 2. Bien, en este ciclo vamos a centrarnos en los sistemas o métodos de ordenación alfabético, cronológico y numérico. Hoy trabajaremos el alfabético de nombres de personas.